Buenas tardes. Satnam. Hola, hola, turista galáctico y acompañantes. Estoy haciendo aquí el apaño. En vivo y en directo. Ha quedado bien, ¿no? Me voy a beber el agua antes de empezar. Bueno. Pues buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Volvemos otra vez a los directos, después de estos días de descanso, estas vacaciones que nos hemos dado todos. Y bueno, durante estos días he cambiado un poco la rutina, no mucho, pero he comenzado a hacer el Satkriya por ciclos, según indica el libro, que es una buena manera de aumentar los tiempos. Eso es lo primero que voy a hacer hoy, para que lo veáis por si acaso lo queréis repetir, porque durante este tiempo de calor esta forma genera mucho menos calor interno, entonces es más llevadero a la hora de hacerlo con el calor. Entonces, buenas, Repostera Gamer. Vale, no te preocupes, muchísimas gracias. Sí, eso es lo que estaba diciendo, que el Satkriya con el calor va mal. Ahora mismo tengo puesto el aire acondicionado, así es que un poquito mejor. Pues lo que voy a hacer primero es eso, es el Satkriya por ciclos, como he comentado antes. No he cogido ningún boli para apuntar cómo voy. A ver, así. Y vamos a hacer primero un poco de Sitali Pranayama. En el libro también pone nos indica diferentes formas de utilizar esta técnica. Una de ellas es hacer 26 veces por la mañana y otra 26 veces por la noche. Evidentemente, como hace calor, pues voy a adelantar un poquito las 26 veces de por la noche y las voy a hacer ahora para compensar un poco el calor que se desarrolla con el Satkriya. Así es que voy a abrir la sesión. Bienvenidos, bienvenidas a los 4. Bueno, antes de abrir os voy a explicar a los que habéis llegado ahora. Voy a hacer primero 26 veces la respiración de Sitali Pranayama. Luego voy a hacer el Satkriya por ciclos. Y
vamos a hacer una relajación de unos 17 minutos entre medias y luego os voy a... ya hacemos la meditación Breath of Life, que es la cuarentena que llevamos ahora mismo en vigor. Así es que vamos a comenzar. Frota tus manos, activa tus chakras sanadores. Dirige tus dedos pulgares hacia el esternón, las palmas juntas, la presión igual en las palmas de las manos. Inhala. Exhala. Inhala un poquito más profundo. Exhala. Inhala para cantar. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inhala, retén. Aprieta ano, genitales y ombligo hacia adentro y hacia arriba. Exhala. Bien, vamos a hacer 26 veces el Sitali Pranayama. Si no queréis estar contando, son más o menos como unos 3 minutos lo que tardamos en hacer esta cantidad. Yo me he hecho, con cuentas de estas de artesanía, me he hecho esta especie de pulsera con las 26 cuentas para poder llevar la cuenta sin tener mucha preocupación. El Sitali Pranayama es una respiración, un ejercicio de control de respiración que sirve para refrescar y desintoxicar el cuerpo. Se hace poniendo la boca en forma de O y sacamos un poquito la lengua más allá de los labios. Inspiramos por la boca y exhalamos por la nariz. Eso lo vamos a hacer 26 veces. Así es que si estáis preparados, comenzamos.
Última. Inhala por la nariz. Retén. Aplica Mulvan. Aprieta manos genitales y ombligo hacia adentro y hacia arriba. Exhala. Bueno, ahora que estamos fresquitas, vamos a ponernos con el Satkriya. Como os he comentado antes, vamos a hacer ciclos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 3 minutos de Satkriya, 2 minutos de relajación. 3 minutos de Satkriya, 2 minutos de relajación. Vamos a hacer este ciclo 5 veces. Y luego al final del todo os avisaré para hacer una relajación un poquito más larga, que será como de unos 15 minutos extra, ¿vale? Vale. Bueno, como siempre os comento, para hacer el Satkriya, la posición de las manos, con las palmas juntas, entrelazamos los dedos y dejamos los índices estirados, los vamos a poner en posición que estén hacia arriba. Si ponemos la mano, el dedo pulgar izquierdo sobre el derecho, estamos trabajando la energía femenina. Si lo hacemos al revés, estamos trabajando la energía masculina. Esta es la posición que yo suelo utilizar, más que nada porque es un poco la que me resulta un poco más cómoda, pero luego ya como vosotros consideréis. Me voy a poner aquí atrás para que me podáis ver. A ver que cojo el cronómetro. Nos sentamos de rodillas sobre los talones. Entrelazamos los dedos, como os he comentado antes, y las manos van encima de... Van aquí encima de la... Van encima de la cabeza. Con los brazos pegados a las orejas. Y cuando hacemos Sat, metemos el ombligo hacia adentro. Nam, relajamos. Sat, el ombligo hacia adentro. Nam, relajamos. Pongo el crono y empezamos. Ponte en posición y comienza. Sat, na, 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 sat,
na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na. Inhala y retén. Exhala y relaja. Ahora estírate un poquito. Tienes 2 minutitos para descansar. Vale, ahora lleva tus rodillas hacia el pecho. Masajéate un poquito la lumbar. Y te dejas caer hacia un lado para salir y volver otra vez a la posición de antes. Volvemos de nuevo a la posición del Sat Kriya, con los brazos hacia arriba, y comenzamos. Prepárate y comenzamos. Sat, na, sat, na, sat,
na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na, sat, na. Inhala, retén. Aprieta manos genitales y ombligo, hacia adentro y hacia arriba. Exhala. Tómate otro poquito, bebe agua si lo necesitas. Por lo menos estira las piernas, date un masajito. Sí, pausa de hidratación, sí. Con esto de los ciclos se genera menos calor. Entonces, para estos días que estamos pasando se lleva un poquito mejor. Ahora vamos a volver otra vez. Cuando se pasen estos 2 minutos, volvemos otra vez a la postura de Sat Kriya. Si tenéis alguna duda o lo que sea, no os cortéis, podéis ponerlo cuando queráis.
Vaya, 7 personas. Esto es increíble. Muchísimas gracias. A ver, vamos a volver otra vez a la posición de Satkriyya. Sentado sobre los talones. Lo explico para los que han entrado nuevos. Con todos los dedos entrelazados, menos los dedos índices que están estirados hacia arriba. Los brazos pegados a las orejas. Y cuando comienzas es Sat, Na, Sat, Na. Ese es el mantra que estamos utilizando. Así es que prepárate, porque volvemos otra vez al comienzo. Y comienza. Empieza ya. Sat, Na, 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 Sat, Na. Inhala, retén. Aprieta los genitales y ombligo hacia adentro y hacia arriba. Exhala. Estírate otra vez. Estírate otro poquito. Tienes otros 2 minutos de descanso. Y mientras te voy contando que el Satkriyya trabaja el punto del ombligo, que es, por decirlo así, nuestro punto de poder. Nos ayuda a ser más seguros, nos ayuda a sentirnos más poderosos
Y además, a mí personalmente me ha ayudado mucho con el trabajo del suelo pélvico. Después del parto te quedas un poco flojo y yo me he recuperado muy bien y en gran parte es gracias a este ejercicio. Ahora vamos a volver, nos quedan todavía dos ciclos más. Pero de momento disfruta del merecido descanso. Gracias a las 8 personas que están viendo el directo. Levántate otra vez. Volvemos de nuevo a la posición del Sat Kriya. A ver. Me voy cambiando de posición por si os sirve para ver mejor la postura. Intentad cuando están los brazos arriba no tensarlos demasiado ni subir los hombros, porque los hombros tienen que estar relajados, ¿vale? Vamos con el cuarto ciclo. Ponte en posición y comienza. Sat, na, 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 sat,
no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no. Inhala, retén. Aprieta manos genitales y ombligo. Exhala. Estírate, estira las piernas otra vez. Ay. Que ahora ya. Esta es la última de Satkriya que vamos a hacer. Y después viene ya la relajación larga. ¿Queréis que toque un poco el cuenco en la relajación larga? Tenéis 3 minutos para pensároslo. Si queréis beber un poquito de agua. Vale, pues vamos a por la última del Satkriya. Como las veces anteriores, sentado sobre los talones. Prepara tus manos. Y comenzamos. Sat, no, 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 sat, no,
sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no, sat, no. Inhala, retén. Aplica molt bam. Exhala. No pierdas postura. Aprieta manos genitales y ombligo sin aire. Inhala, exhala otra vez. Aprieta, aprieta, aprieta. Inhala. Exhala otra vez. Aprieta. Inhala. Exhala. Aprieta, aprieta, aprieta. Manos genitales y ombligo hacia adentro y hacia arriba. Inhala y exhala por última vez para aplicar molt bam sin aire. Inhala, estira los brazos hacia arriba. Estírate mucho. Y ahora exhala y suelta. Vale. Ahora ya te puedes tumbar. Te puedes relajar. Porque tienes un ratito por delante. Bebe un poquito de agua. Bueno, mientras os tumbáis y os relajáis, voy a tomar posición.
Ahora relaja tu cuerpo, deja que se una con la tierra. Inhala profundo. Relaja tus pies. Deja que caigan hacia los lados. Siente cómo se libera la presión de tus piernas. Siente cómo tu espalda toca suavemente el suelo. Cómo tus hombros se abren hacia atrás para hacerse uno con la tierra. Siente cómo tus manos caen hacia los lados. Cómo se relajan tus dedos. No hay tensión. Cómo tu mandíbula cae y se abre ligeramente tu boca. Se expande tu lengua y se dibuja una sonrisa en tu cara. Mantienes los ojos cerrados. No hay tensión. Observa el oleaje de tu respiración. Cómo te llena de luz. Cómo se lleva toda la tensión. Relájate.
Inhala. Exhala. Siente cómo tu cuerpo poquito a poco va volviendo a la vida. Empieza a mover los pies. Lleva tus rodillas hacia el pecho. Frota tus manos. Ponlas sobre los ojos. Desperezate. Con las rodillas hacia el pecho, balanceate hacia un lado, hacia el otro. Te giras hacia un lateral y poquito a poco vas saliendo. Ahora te pones en posición de sentado, de sentada. Yo lo único que te puedo ofrecer, Faina, si quieres, es un poquito de agua calentorra. Otra cosa no. Aquí no tengo nada más. No hay colacao tampoco, frío. Vamos a hacer la meditación. Había pensado hacer 19 minutos. Si me decís que es mucho, lo dejamos en 17, que es lo que venía haciendo estos días. Si no, pues hacemos los 19. Manifestaos. Bueno, pues hago los 19 y hasta donde lleguéis, ¿vale? Estoy segura de que podéis, pero hasta donde lleguéis. A ver si consigo. Vale. Explico de nuevo el mudra, la posición de las manos, índice y pulgar juntos, el resto de los dedos juntos y estirados. La mano derecha debajo de la mano izquierda. La paloma a la altura del pecho, pero sin llegar a tocar. Y aquí vamos a repetir la afirmación. I have no body, I have no mind, I have no spirit, I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Coge posición y comenzamos. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit.
I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God.
have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God,
the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body,
have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Have no body, have no mind, have no spirit. I'm just the breath of God, the breath of life, breath of life, breath of God. Inhala, retén. Exhala. Pon tus manos sobre el pecho. La mano derecha sobre la mano izquierda. Inhala, retén. Aprieta tus manos contra el pecho. Siente tu luz. Exhala. Inhala otra vez. Siente todo lo bueno que eres mientras aprietas tus manos contra el pecho. Exhala. Inhala una vez más. Aprieta tus manos contra el pecho. Siente el ser divino que eres. Exhala. Junta tus manos en mudra de oración. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Sa
na. Sa. Na. Satnam. Muchísimas gracias por haberme acompañado y mañana un poquito más. Muchísimas gracias. Hasta luego.